¿Cuál es el problema con la democracia? ¿Por qué se puede ahondando en sus raíces y en su práctica, en su teoría, en sus raíces, en su práctica, viéndola desde diferentes facetas, qué es y cómo funciona y cómo se ha aplicado la democracia? ¿Por qué no se ajusta al catolicismo, a el Rey de Reyes, al orden natural que dejó Dios para su creación y que confirma la nueva alianza a través de nuestro Señor Jesucristo? En términos generales, históricamente, siempre se dice, la democracia nació en Grecia, que el término demos y kratos, demos significa pueblo y kratos el gobierno, el poder, el que dirige. El sistema que inventaron los griegos en la Boulé, en la asamblea que tenían ellos, era un sistema que a ellos mismos no les gustaba. Encontraban que era, de todas las formas de gobierno, era una de las eh, que podían controlar, era la menos mala, por decir así. Pero nunca al nivel de considerarla. Algunos griegos sí, pero no los grandes filósofos, por ejemplo. No, ni Platón ni Aristóteles, por ejemplo, no consideraban que la democracia era una forma poco efectiva, poco real, que no permitía que en realidad el pueblo se pudiese desarrollar de manera justa, que no ponía las cosas en su sitio, sino que hacía que se invirtieran cosas y se pusieran como patas arriba, como se dice, como o cabeza abajo, como que las cosas no generaban errores, se generaban errores dentro del orden social. Pero la democracia nace ahí, funciona un tiempo, durante un periodo de años, y resulta que luego desaparece. Luego viene el Imperio Romano, los romanos, aprendiendo de los griegos, desarrollan lo que es una república, donde hay un senado, pero no se le puede llamar completamente democracia, porque la democracia ateniense, la de los griegos, se caracterizaba por básicamente incluir a todos los hombres que fuesen legalmente atenienses. Ellos amaban mucho su polis, su ciudad-estado. En Grecia funcionaban, en la Hélade, como se llamaba, funcionaban por ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobierno. Ellos estaban muy orgullosos de ser atenienses. Y ser ateniense y ser
oficialmente ateniense, como tener la ciudadanía, por decirlo así, implicaba que era una persona, un hombre mayor, adulto, que tuviese cierta hacienda, que tuviese cierta propiedad, que fuese un hombre libre, porque recordemos que en ese tiempo en Grecia había esclavitud. Entonces era un grupo limitado, no era una democracia abierta, absoluta a todo el mundo. Era un segmento social, que eran los que tenían que decidir. Bueno, volviendo al tema de Roma, en Roma se crea una república con un senado donde se supone que gobierna el pueblo y el senado. Y de ahí viene los estandartes que ocupaban las legiones, que tenían las siglas SPQR, que apuntaban a que quien gobernaba era el senado y el pueblo. Luego eso quedó supeditado a un emperador. Desde Julio César pasa que Julio César en su, en su gesto de tomar el poder para volverse un emperador, porque recordemos que en esa época el Senado estaba compuesto por la aristocracia, y la aristocracia había abusado del poder de una manera impresentable. Y Julio César era un general que había toda su vida trabajado para Roma, combatiendo por ella y dándole gloria, victorias, batallas y muchos recursos. No solo botines de guerra, sino que también impuestos, y que cada zona que él conquistaba tenía que pagar tributo a Roma. Que recordemos que la Pax Romana hacían la paz con los pueblos que conquistaban y no los destruían, haciendo un pacto de que ellos seguían existiendo, podían conservar sus costumbres, sus dioses, todo lo que quisieran, pero ahora caían bajo la protección de Roma, pero tenían que estar pagando un impuesto, tanto en dinero como en recursos. Roma vivía de eso, que tenía territorios muy, muy amplios que, como sabemos, abarcó prácticamente todo el mundo antiguo, todo lo que bordea el mar Mediterráneo. El tema es que Julio César fue uno de los más grandes generales y era muy amado por el pueblo. Y él armaba juegos y diversión y les daba un poco de satisfacción al pueblo cada vez que él volvía de una campaña, porque pasaba habitualmente en campañas, o sea, combatiendo en las fronteras de Roma. Él volvía y le daba al pueblo, el pueblo lo recibía con vítores y él le daba al pueblo fiesta, y lo cual implicaba también darles una nona. Eso es lo que respecta un, una ánfora de aceite de oliva, cereal, y creo que también llevaba eh, carne seca, conservada. O sea, le daban
también al pueblo alimentos. El pueblo amaba mucho a Julio César y el Senado le había quitado muchas tierras a muchos pobladores de Roma. Entonces ya se había generado un clima en que ellos no se volvía insoportable la situación y Julio César entra a decir basta, a hacer justicia, y él quería cerrar el Senado o por lo menos él declararse emperador y dirigir él las cosas. Si bien no lo logra porque lo mataron, él deja una especie de decreto por el cual, si no me equivoco, es a su sobrino al quien él le deja el poder. El poder que él tenía se lo transmite, creo que es a su sobrino Octavio, que se vuelve él el primer emperador oficialmente. Y de ahí viene una sucesión de emperadores. Y luego con los siglos pasan a ser, hay distintas ramas y familias de emperadores. La familia, no recuerdo en este momento los nombres exactos, pero van por familias. El, el tema es que ahí la democracia prácticamente desaparece, porque luego, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo empieza a cambiar. El imperio romano empieza a decaer, los romanos se empiezan a volver católicos por la admiración que les generaba la piedad y la moral que tenían los católicos en términos de que nunca habían visto algo semejante, porque la dignidad humana en la antigüedad nunca había sido expuesta ni defendida como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y continuó su Santa Iglesia a través de las comunidades que se formaron, demostrándolo al mundo. Desde que nuestro Señor Jesucristo dice, ya no hay romano, ya no hay amo ni siervo, ya no hay romano ni judío, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. Las mujeres dejan de ser una propiedad, se termina la poligamia, la mujer ahora es hermana y todo ser humano tiene dignidad en cuanto que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es criatura de Dios. Por lo tanto, necesita dignidad, merece dignidad y hay que dársela. Y eso implica algo, un cambio, un giro completamente en la ética del mundo antiguo. De ahí en adelante, lo que viene es la Edad Magna, que suelen llamar la Edad Media. Yo le llamo la Edad Magna, porque es un gran periodo, es magno, es grande, son 1000 años, dentro de los cuales nuestra sociedad, nuestra civilización se desarrolló. La mayoría de las cosas que nosotros llamamos hoy en día occidentales, tanto como las comidas, la forma de vestirse, la arquitectura, etcétera, toda la cultura, la música, todo eso se desarrolló en la Edad Magna. En esa época se vivía en base a reinos y los reyes eran
a su vez sometidos al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces quedaba alineado, apuntando todo hacia Dios. Y el rey tenía el deber para con sus vasallos, para con todos los que vivían en su territorio, de cuidarlos. Para eso el rey tenía que tener fuerza y a la vez también tener caridad. Darle a los campesinos tierras donde vivir para que pudiesen tanto vivir ellos. Normalmente un campesino en la Edad Media que cultivaba la tierra, generaba productos en tal cantidad que le permitían darle una parte al rey, guardarse una parte para él y llevar otra parte al mercado para venderla o intercambiarla por otros productos. Esa era más o menos la economía que había, cómo funcionaba muy simplificadamente, cómo funcionaba la economía en ese tiempo. Y de los restos que quedó de Roma, porque los últimos momentos de Roma, en los últimos momentos pasa Roma de permitir a los católicos su existencia y dejar de perseguirlos porque durante siglos los martirizó, los quemó vivos, los desolló, todo tipo de vejaciones contra los cristianos católicos los sometieron. Y cuando eso se detuvo con el emperador Constantino, que en el fondo era católico, pero no podía expresarlo porque si no perdía su cargo, se daba cuenta de que él siendo emperador podía hacer mucho más ayudando. Su madre ya era oficialmente católica. Y él permite que se haga el primer concilio, que empieza a construir basílicas para crear los primeros templos e iglesias donde se juntaba la iglesia y empieza a ayudar a que se forme la Santa Iglesia como la conocemos en su forma ya más actual, la forma de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hay un equilibrio en donde las cosas estaban en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? Su sitio es estar mirando hacia Dios. Están en perspectiva hacia Dios. Todos tienen que estar en el fondo regidos por el Rey de Reyes. Por eso, en la Santa Misa no hay privilegios. Claro, una persona aristocrática puede tener mejor prendas, mejor ropaje, pero todos se arrodillan frente al Rey de Reyes. Tanto el campesino como el cortesano, como la reina, como el rey. Todos se arrodillan ante el Rey de Reyes. Y la naturaleza, la creación en general, siempre se le comprende y se entiende que es la creación de Dios. Y que también en la naturaleza podemos ver cómo la misma naturaleza también tiene reinos.
que hasta el día de hoy se ocupa esa forma de decirlo. El reino vegetal, el reino de los mamíferos, el reino el reino de tales especies, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza la confabulación de ciertos pensadores materialistas, empiristas, utilitaristas, que se hacían llamar deístas, la mayoría de ellos, es decir, es una forma de decir ateo con un eufemismo. Decían que creían en Dios, pero que Dios no estaba presente ni no tenía nada que ver con el mundo. Como que había habido un creador al principio y luego no se supo más de él. Esa es la forma deísta que ellos empezaron a defender ya más o menos desde el siglo XVII, XVIII. Y empiezan a crear ideas de que todo se resuelve en términos materiales y todo conocimiento es material, todo conocimiento tiene que ser empírico. A eso muchos le llaman como el nacimiento de las ciencias, la ilustración, de ahí viene la ilustración. Es cierto que se hicieron muchos avances en términos técnicos, eso nadie lo niega, pero en términos espirituales es como que ha habido un desbalance que llega a su culmine en el siglo XX, donde ya se genera una explosión de producción técnica y espiritualmente el ser humano se viene abajo. Esa situación, como les digo, viene de la ilustración, que empieza básicamente con ideas incubadas en el protestantismo. Es en el clima protestante de los países del norte, ateo-protestantes, como les llamo a veces, gringos, donde se empiezan a generar esas ideas más materialistas, utilitaristas, de sacar beneficio, de trabajar con lo mundano, trabajar con el dinero, con la banca, sacar conocimiento, control de la naturaleza para dominarla y poder sacar de ahí beneficios. Esa forma que se incuba en el protestantismo, que se puede decir que prácticamente nace en Inglaterra, entre Holanda e Inglaterra, se exporta a Francia por personas como Voltaire, que lleva libros traducidos, por ejemplo, de Newton y unos cuantos más, no recuerdo en este momento, lleva varios libros de ingleses, él mismo los traduce y empieza a difundir ideas que vienen del mundo protestante, que son ideas materialistas. Recordemos que también los protestantes, por su idea de predestinación, ellos no consideran que el ser humano tenga nada que hacer en este mundo para su salvación. Consideran de que Dios ya sabe quién se salva y no se salva. Por lo tanto, no hay nada que hacer al respecto. De ahí que Lutero, cuando en sus cartas a Melanchthon, que a su amigo, Melanchthon, claro, le, le decía frases como peca fuerte, peca con ganas, porque
no hay solución a esto. El punto es que ellos empiezan, las comunidades protestantes, que empiezan a diversificarse, calvinistas, luteranos, luego Enrique VIII a través de su lujuria, por defender su gusto por las mujeres, rompe con la iglesia de Cristo y inventa su propia iglesia, de la cual él mismo se declara el papa de su propia iglesia, y eso es la iglesia anglicana. Entonces, las ideas que se empiezan a generar ahí, en esos climas, empiezan, como les decía, a ser exportadas a Francia. Y tienen en un primer movimiento una, una fijación aristocrática. Es decir, son ideas, como pasa con Maquiavelo, por ejemplo, se nota mucho en Maquiavelo, que están al servicio del poder y empiezan a, estos intelectuales empiezan a decirle como, la escena sería como que le empiezan a decir en el oído a los reyes que ellos pueden tener más poder y pueden someter al pueblo. Y en el fondo romper el equilibrio que había y generar una concentración de poder. ¿Y cómo sería eso? Técnicamente, a través de las nuevas ideas que tenían acerca de cómo manejar una sociedad y cómo manejar la naturaleza, manejar la materia, cómo manejar el mundo en el fondo. Entonces los intelectuales empiezan a, primero, su primer movimiento fue ir hacia los reyes y meterle a los reyes esa idea de que ellos son seres superiores. Y eso es lo que se llama despotismo ilustrado. Entonces los reyes tenían en su corte, se hacían de intelectuales que les dieran servicio de ingeniería social, tanto de ingeniería para el trabajo como cómo explotar más y mejor a la población y a la naturaleza. Se genera el despotismo ilustrado. Entonces los ilustrados, que se hacían llamar los iluminados, inventan el nombre Edad Media, como para decir que todos esos 1000 años que pasaron desde la antigüedad hasta el siglo XVIII por lo menos, hasta el 1700, había sido solo un paso que prácticamente era olvidable porque nada de ahí servía. Cuando en la Edad Media se había desarrollado todo. El vino que usted toma, el queso que usted toma, la ropa que usted usa, la forma de los tejidos, etcétera, las construcciones, etcétera, las técnicas, están básicamente basadas
en las tecnologías que desarrollaban los monjes. Porque, por ejemplo, tomando como ejemplo el vino que hay hoy en día es un vino mucho más puro y mucho más agradable al gusto que el que había en la antigüedad. Lo mismo con la cerveza y con muchos otros eh, preparados y destilados y fermentados que los monjes pudieron trabajar dentro de sus monasterios. Que a todo esto ellos se inventaron los monasterios para protegerse de las tribus bárbaras que atacaban constantemente a las ciudades y eh, a los primeros ermitas, a los primeros anacoretas, como les llaman a veces también, personas que tenían inquietud espiritual, querían entregar su vida a Cristo y se iban a vivir a un lugar apartado, normalmente a un monte, a un lugar donde nadie los molestase. Ellos empezaron a, gracias a la influencia de personas como santas personas, como santas almas, grandes corazones como San Benito, empiezan a formar comunidades y en esas comunidades empieza a avanzar el conocimiento. Se desarrolla la lógica, por ejemplo, se desarrolla la dialéctica, nacen las universidades, se estudia el trivium, el quadrivium, se estudian las artes libres o artes liberales, como le llaman, artes libres, como las bellas artes. Todo eso nace al alero de la Iglesia Católica en los monasterios. Nace la música, la polifonía. Nacen muchas cosas, muchísimas, más de las que uno se puede imaginar. Nacen los hospitales, nacen los orfanatos, la preocupación por las personas desamparadas, cosa que en la antigüedad no existía, por las viudas. Todo eso, destacando en este caso las universidades, nacen en la Edad Media, que yo le llamo Edad Magna, porque ese nombre Edad Media lo inventaron los ilustrados, que se hacían llamar los iluminados, porque ellos venían con la supuesta luz de la razón. Y estos ilustrados eran anticatólicos. Ser ilustrado es casi prácticamente sinónimo de ser acérrimo anticatólico. A lo sumo protestante, como mucho. Pero protestante hasta ahí de una manera muy seca, muy austera. Pero nada de catolicismo. Y esa definición que ellos suelen usar que es deísta. Y hablar del gran arquitecto y marcar muchas veces a ese ángel rebelde que se supone que es el que le habría dado la razón al ser humano y le hubiese dado la luz, como en el mito de Prometeo, que le da la luz, le da el fuego a los hombres y eso es como símbolo de la razón, para que el hombre pueda ver por sí mismo, porque si sigue ese camino, a la larga va a ser como Dios, y seréis como dioses. Esa es la frase que para los ilustrados los mueve por debajo. Tácitamente los está moviendo siempre por debajo.
Por eso tienen tanta fe en la razón y en todo lo que es el desarrollo de técnicas y todo tipo de artilugios para controlar el mundo, la materia, las personas, todo lo que sea, todo lo que tengan enfrente. Nacen los ideólogos, se le llamaban ideólogos, los que inventaban ideas para controlar, para poder hacer todo este jueguito de el despotismo ilustrado. Y no es hasta que el despotismo ilustrado genera tanta miseria en Francia que empieza a darse un giro donde los ilustrados empiezan a ver la posibilidad de que ellos ya cumplieron su servicio a los reyes y ahora ellos quieren ser ellos los que mandan. Entonces ellos se empiezan a volver como defensores del pueblo. Y empiezan a armar todas las bases para generar un estallido social que acabe con el rey y el orden que existía hasta ese momento, que es lo que se le suele llamar el antiguo régimen. Entonces los ilustrados empiezan a escribir, siempre escribían librillos, panfletillos. Ahora si uno compara el nivel filosófico, el nivel de profundidad de un ilustrado con un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, o incluso con San Agustín, que está mucho más atrás, o con Duns Scoto, o con Guillermo de Ockham, no hay comparación. O sea, los medievales tenían un sistema racional de escritura y de debate que era mucho más filosófico y mucho más profundo que la forma que escribían los ilustrados, porque los ilustrados escribían cualquier cosa que se les ocurría y no había debate, no había lógica, no había nada, se escribían cualquier cosa y siempre estaban sacando artículos como librillos pequeños. Y así generaban influencia social, propaganda. Entonces ocurre que así empiezan a sembrar disconformidad en la sociedad a tal nivel que hacen estallar la Revolución Francesa. Y para sintetizar más el tema, vamos a decir inmediatamente que, porque la mayoría sabe de qué se trata la Revolución Francesa, lo que más importa para este tema es que ahí nace la política que conocemos nosotros hoy en día. Nace la izquierda y la derecha. Como forma que inventan para poder tener a las masas peleando entre sí. Hacen dos bandos porque generan una asamblea constituyente, una asamblea constitucional. Al rey lo tienen preso, después lo van a liquidar y ellos se sientan en la asamblea, unos a la derecha, otros a la izquierda, y ponen un lema que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Ahí se empieza a gestar las bases de lo que es la política hasta el día de hoy.
Entonces, si nosotros nos fijamos en ese lema, libertad, igualdad y fraternidad, y si destacamos dos conceptos, libertad e igualdad, y si nos dicen que ahí se ha inventado, porque el jueguito de la izquierda y la derecha, podemos identificar claramente quién se quedó con cuál concepto. ¿No es así? ¿Quién se quedó con la libertad como defensores de la libertad? La derecha. ¿Y defensores de la igualdad? La izquierda. Y ese jueguito es el que ha estado moviendo a las masas desde 1789, que es el año de la Revolución Francesa, y de ahí en adelante viene el terror, la matanza, todos pasando por la guillotina, todos los que no estuvieran de acuerdo con lo que se le ocurría a los ilustrados. Cabecilla, Robespierre. Hasta él mismo terminó siendo pasado por la guillotina, porque las revoluciones siempre se terminan comiendo a sus propios gestores, porque las revoluciones son eso, en el fondo, son un sistema de matanza y de destrucción, como un torbellino de destrucción, que siempre termina con el terror. De hecho, hay una época, no estoy diciendo terror por decirlo así, por si alguien no lo sabe, la Revolución Francesa tiene una cantidad de años que se llaman históricamente el terror, porque era terrorífico. Acabaron con pueblos enteros por ser católicos. Acabaron con pueblos enteros y borraron dialectos, borraron culturas, porque era muy variopinta, muy diversa la cultura que había en toda Europa, porque como vivían por reinos, cada reino tenía sus fiestas, sus procesiones, sus formas de celebrar el año litúrgico, y eso iba generando cultura, y tenían culturas muy diversas. Todo eso fue barrido. Es algo muy similar a lo que hizo Stalin con los campesinos en la Unión Soviética, que mandó a los ejércitos a borrar del mapa pueblos enteros, para él organizar dónde, y él decidir dónde poner pueblos y fábricas, pueblos y productores, y él decidió y pescó a los sobrevivientes y los mandó a vivir a donde él se le ocurrió. Ese gesto de diseñar sociedad viene del origen jacobino, que son los, porque al principio habían jacobinos y girondinos. Los girondinos eran los de derecha, un poco más prudentes, que defendían de que tenía que haber un parlamento, o sea, y una realeza. Tenía que haber un rey, pero tenía que haber, como al modo inglés, un parlamento. Pero los jacobinos, que eran más extremos, decían que no, que tenía que haber solamente el pueblo, el pueblo, el pueblo, y el pueblo era soberano. Y ellos sus representantes. Entonces, ese modelo lo empezaron a imponer y a barrer con Francia con la guillotina. No paraba de correr la sangre. No paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Está el caso de la Vendée, que es un pueblo que se levanta contra el ejército jacobino a defender a nuestro Señor Jesucristo, a defender el orden natural de las cosas.
se genera una batalla que termina en una masacre, pero hay bastante registro al respecto. No se suele hablar mucho de eso, pero registros hay, que es un algo que también repercute y resuena como un eco en la cristiada en México. Tiene similitudes con lo que ocurrió en México cuando el presidente Calles, que también pertenece a esos grupitos de los que se llaman deístas y que hablan del gran arquitecto y todas esas cosas, suprimió y eliminó la Iglesia Católica. Canceló las misas, cerró las iglesias y dijo que todo eso era superstición y se acabó. Y el pueblo se alzó y se organizó y venció. Es algo similar ocurre en la Vendée en Francia. El tema es que ahí nace el juego político, eso de la libertad, la unidad, perdón, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces que si uno empieza, ya, de ahí empiezan a pelearse la izquierda y la derecha. ¿Y qué pasó con la fraternidad? Les adelanto que eso es lo que se está gestando ahora mismo. Todo lo que es la estrategia global de unir el mundo bajo un solo gobierno es el modo de esta falsa fraternidad donde todo tiene que ser fraternal, donde todas las religiones se tienen que unir, donde nadie es, donde los países tienen que perder soberanía y todos ser ciudadanos del mundo, donde le venden a las personas todo este tema de la sostenibilidad y que por el bien del planeta, todos tienen que delegar el poder, los países tienen que delegar su poder, las religiones tienen que delegar su poder y todos tienen que delegar su poder y dejárselo a una tropa de políticos fraternales, fraternales en el mal, falsamente fraternales, porque de fraternales no tienen básicamente nada. Bueno, esa es la jugada que se está jugando ahora y ustedes la pueden ver reflejada y expresada en distintas formas, en distintos niveles, tanto en todo tipo de instituciones, que es lo que también se suele llamar globalismo. Volviendo al tema. Al principio, el tema de la democracia no era tampoco muy popular, pero con el tiempo, en este juego político, en este vaivén político de izquierda y derecha, de donde nace también el marxismo, nace con el socialismo utópico, que lo sacan de... También convencen a la gente con temas cristianos de ayuda a los pobres, para lo cual se hace una campaña de un sacerdote que de apellido Lamennais, sorprendentemente en un par de años, este sacerdote que después terminó siendo expulsado y excomulgado por sus ideas, diríamos, protocomunistas, como comunistas antes de ser comunistas, él terminó siendo excomulgado, pero fue tanta la difusión que se hizo de ese, el pensamiento que tenía ese personaje, que de 2 libros se hicieron en un par de años, creo que alrededor de 12 traducciones
para difundirlas por todos los países hispanos y latinos, no para los países anglos, para los países católicos, donde les vendían socialismo cristiano. Si ustedes buscan en periódicos por ahí por el 1850, 1860, los archivos, los periódicos solían traer en las páginas donde venían comentarios de libros o cultura, cosas así, textos de Lamennais, se escribe. Parece un poco evidente o sospechoso que en todos los países católicos los periódicos difundían a ese pensador, que hacía que personas que eran católicas empezaran a tener ideas socialistas. Y ahí empieza a entrar también el tema de la democracia y el pueblo. El pueblo, empiezan a hablar del pueblo, el pueblo, el pueblo, porque el pueblo se vuelve como el comodín, como la carta fácil con la cual sacar un discurso político que prenda a las masas y que las masas le den apoyo a ciertos políticos que se presentan como defensores del pueblo, preocupados por el pueblo, la voz del pueblo, etcétera, lo que sea. Y ahí se empieza a retomar que la democracia era tan buena que existió en Grecia y que que Grecia es un ejemplo, bla, 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 bla. El tema es que si nosotros empezamos a ver desde cuándo se empieza a ver sufragio durante el siglo XIX, ¿quiénes votaban? Solo ellos. Empezaron con el tema de defender, sacaron de moda, a poner de moda nuevamente el tema de la democracia, desempolvaron la democracia, la sacaron y empezaron a decir que era la forma más justa de gobierno que existía, pero los únicos que votaban eran ellos mismos. La mayoría, la gran parte del pueblo, no votaba. Y paulatinamente a las personas se les fue dando, por luchas internas, las personas empezaron a decir, bueno, si esto se trata de que el vote el pueblo, no es bueno, no es que acaso somos nosotros el pueblo, tenemos que votar. El punto es que, aunque voten 2 o voten 20 millones, el juego está arreglado igual. Dentro de los grupos de poder saben cuál es el proyecto para cada país y quiénes tienen que ir llevándolo. Y hacen a las personas votar como ir a hacer el ridículo, riéndose de las personas. Y aunque funcionara, y aunque dejasen que los votos dirigieran a quién va a salir, tienen todo su mecanismo para poder controlar el poder igual, a través de grupos políticos, lobbies, grupos y partidos políticos, que al final son los que manejan el poder, porque están asociados con empresas transnacionales, porque ponen capital para propagandear ideologías y que las personas terminen creyendo que es normal
algo que era una aberrancia un par de décadas atrás, algo que naturalmente es antinatural. Ellos, a fuerza de propaganda, porque durante el siglo XX, como se despegó y se disparó todo el tema de la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, la música pop, el mainstream, las películas, el Star System de Hollywood, todo, tenían muy fácil cómo poder cambiar la mente de las personas y cómo poder ir conduciendo a las personas, cómo hicieron a las mujeres fumar, por ejemplo. Todo eso está registrado. El sobrino de Freud, Sigmund Freud, el psicoanalista, el sobrino trabajaba en Nueva York y en Washington como asesor para el gobierno norteamericano, para, porque él también trabajaba el tema de la psicología humana, cómo hacer campañas, cómo hacer publicidades y cómo hacer formas de poder controlar a las masas y hacerlas, llevarlas a hacer lo que ellos querían. Bernet, creo que es el apellido del personaje este. Bernays, algo así creo que se escribe, no estoy seguro. El punto es que la democracia es la forma en que se ocultan actualmente los poderes tras la máscara del pueblo para hacer, si no las mismas, peores aberrancias que antes. Porque antes, antiguamente, todo estaba a la vista. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si un reino quería un territorio, le declaraba la guerra al otro reino. Se declaraban la guerra mutuamente. Y había un jus in bellum, jus ad bellum, que es una justicia, una ley para la guerra y en la guerra. Que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces los reinos iban a la guerra y se declaraban frontalmente la guerra, como diríamos hoy en día, como caballeros. Mira, quiero este territorio porque considero que nos pertenece a nosotros, porque acá han vivido nuestros antepasados, no sé qué, bla, 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 cada uno tendría sus razones y vamos a luchar por él. Y como caballeros se presentaban con sus ejércitos tal día, pum, a la lucha. Y la lucha duraba un tiempo determinado. Y luchaban en un campo de batalla y luchaban los ejércitos, los caballeros. Y habían cosas que no se podían hacer. Tenían sus reglas. Por ejemplo, no se podía, por ejemplo, si un ejército estaban, porque si habían, determinaban que el combate terminó, esa batalla terminó, la guerra no ha terminado, pero terminaba una batalla, se iban a repostar, a recuperarse. Un ejército no podía ir y en la noche mientras dormían y estaban cansados y desgastados, ¡pum! Y matarlos a todos. Eso no se podía hacer, porque no es de caballeros y no pertenece al orden natural, eso es algo antinatural. Bueno, hoy, después de que reformaron el mundo a través de las guerras mundiales en el siglo XX, todo eso se acabó. Y desde que empezó a reinar la democracia y la pusieron tan arriba en alto
como algo que es indiscutible, como que es la reina suprema, y si alguien habla en contra de la democracia es lo peor. La pusieron tan alto porque se supone que es la defensora del pueblo, pero la pusieron muy alto para poder poner un telón que cubra todo lo que hay detrás de lo que ellos llaman democracia. Y lo que hay detrás es una gran crueldad, porque ya no hay ley para la guerra. Dicen ahí que hay unos códigos internacionales, etcétera, pero que no los respeta nadie. Si no, pregúntenle a los ejércitos norteamericanos cuántas veces se han metido en países extranjeros a hacer golpes de Estado y a hacer todo lo que han querido. O cuántas veces los rusos de la Unión Soviética, los comunistas, no los de ahora, los comunistas, hacían lo mismo. Y qué pasa también en todo qué pasó en todo el área oriental desde Mao Zedong, Ho Chi Minh, Pol Pot y todos los países satélites de la Unión Soviética, del imperialismo soviético comunista. Está el imperialismo rojo y el imperialismo yanqui. Y todo eso dio forma al mundo supuestamente democrático, que después cae en el neoliberalismo, donde reina la banca, y los que son dueños del mundo son los banqueros de Wall Street, con el petrodólar. Se compran todas las empresas y se compran todos los políticos y grandes familias de todos los países y pueden controlar todo el mundo y todo funciona desde la banca de Wall Street y desde la Fed. Y a eso le llaman democracia. Entonces, llaman a los políticos de un país, los llevan en sus vacaciones al Caribe, a vacaciones, y ellos dicen que están de vacaciones, y los llevan a un congreso. Y ahí les explican y dicen, mire, las cosas van a ser así, así, asá, asá, así, así, asá, y usted va a trabajar para nosotros, y después va a terminar su vida, va a continuar con una prometedora y brillante carrera política y probablemente termine en la ONU con un destacado puesto, una alta magistratura ahí en la ONU, en el gobierno del mundo. Pero tiene que hacer esto y esto otro. Todo lo que va en contra del pueblo de su país. Y que está diseñado para darle más poder al poder ateo protestante gringo, que al decir eso me refiero a todo el bloque que va desde la Unión Europea hasta Norteamérica, de Estados Unidos. Eso es lo que llaman democracia. El neoliberalismo actual, y no estoy atacando al capitalismo, porque el capitalismo es algo distinto del neoliberalismo, no son lo mismo. Capitalismo es simplemente emprender, tener un monto de dinero, invertirlo, comprar maquinarias, poner un negocio, contratar algunos, darle empleo a algunas personas y poner un negocio y empezar a generar y producir y surgir. Eso es simplemente capitalismo. Pero neoliberalismo es el control de Wall Street, es el control a través de la banca, del crédito y la deuda de los países alrededor de todo el mundo. Porque fue tanto el dinero que los árabes recibieron por el petróleo desde los años 70 que lo fueron a meter a los bancos de Wall Street, y los bancos de Wall Street inventaron una ley que no existía
de que ellos pueden mover capitales inmensos por todo el mundo sin darle explicaciones a nadie de dónde viene ese dinero, de dónde salió y para dónde va y qué van a hacer con él. No tienen que darle explicaciones a nadie. Y así se van comprando a todo el mundo. Y ahora que ya hicieron eso durante el periodo Yuppie de los corredores de bolsa que se hicieron millonarios, que fue en los 80-90, ya se terminó esa época por ahí por otra marca fuerte en la historia que es el 9/11. Entonces viene la crisis, también viene asociado la burbuja.com, la crisis subprime, y todo eso va marcando que, ¡pum!, se está terminando una época. ¿Cuál época? La de la izquierda y la derecha. Y que estamos pasando, y ya se pasó desde el 2010 por lo menos, a la época de la fraternidad. Y todo apunta ahora a lo que es sustentabilidad, globalidad, todo tiene que ser global, todo tiene que ser sustentable, todo tiene que ser ecológico, todo tiene que ser bla, 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 y todo tiene que ser sano y vienen, porque pueden venir enfermedades que afectan a todo el planeta y todas esas cosas. Como ahora todo es planetario, todo tiene que ser planetario. Por lo tanto, tiene que haber un gobierno planetario. Y para poder unir todas las piezas, tienen que ocupar la carta que habían dejado guardada, que es, como ya usaron libertad, como ya usaron igualdad, tienen que usar la otra, que es fraternidad. Y eso, como les decía, se ve reflejado en todas las instituciones y en todos los... Vean, revisen los libros de sus hijos con los que van al colegio, sobre todo si son los libros del gobierno, los que da el Ministerio de Educación. Revisen qué le están enseñando a sus hijos. Mírenlos con lupa y vayan juntando las piezas. Es sorprendente. Sorprendente la forma de ideologización. Porque además que no están conformes con hacerlo a través de internet, a través de las redes sociales, a través de ese canal que tiene a toda la gente lavándole el cerebro constantemente, que es ese canal Netflix, los tiene ahí a todos dándole vuelta al cerebro y haciendo que parezcan normales cosas que son anormales, haciendo que parezcan naturales cosas que son antinaturales, tratando de que parezcan derechos cosas que son totalmente inmorales y van en contra de la naturaleza humana, de lo que es la dignidad humana, y todo eso cubierto por el telón de la democracia. Y que además ahora es digital, por lo tanto es más fácil aún de controlar. El tema de que esté todo eso manejado no es nuevo. Ya muchas personas lo saben desde hace bastante tiempo. Un profesor me contaba en una clase, el profesor pertenece a está bastante bien, ya es una persona de edad avanzada, pertenece a la sociedad esa semi-secreta de que los que hablan del gran arquitecto y tienen el compás y todas esas cosas, que no me gusta nombrarlos, y viene de tradición de ahí.
su familia, sus padres vienen de... Es un aristócrata que está metido en eso. Su padre conocía a Salvador Allende, quien fue el presidente que llegó a Chile con la idea del socialismo a la chilena, como le decía él. En el fondo era como tratar de replicar un poco lo que hacía Tito en, si no me equivoco, en Yugoslavia. No recuerdo exactamente qué, pero eran los satélites de la Unión Soviética. Bueno, el padre que conocía a Allende, porque ambos pertenecían a esa sociedad, y tenían también de amigo a un personaje de apellido Rettig, que quizá a muchos hermanos hispanos no les sonará, pero si son chilenos van a saber perfectamente quién es Rettig, por el informe Rettig, que es el informe que se hizo cuando se terminó el régimen militar y pasamos a la democracia. Y se hizo un informe donde debían ir las personas afectadas que tuvieron problemas durante el régimen militar a declarar y a contar sus historias y armar todo un informe para que se generara una represalia contra los autores, en su mayoría obviamente personas del ejército y de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero esto que le estoy contando es mucho tiempo antes. El informe Rettig se hizo por ahí por el año 91, 92, 92, no, 92, 93, algo así. Lo que les voy a contar es aproximadamente en el año 68, 67, 1967, 1968 aproximadamente. Están estos personajes que todos pertenecían al mismo grupo y resulta que, como se sabe popularmente, don Salvador Allende era bien, tenía una tendencia un poco lujuriosa y bueno para la fiesta. Le gustaba la fiesta y la buena vida, como se dice popularmente. Y resulta que a él, a Allende y a Rettig les gustaba la misma mujer y deseaban a la misma mujer. Y lo que hicieron, como hermanos de la sociedad esta, irse a duelo con pistolas. Y el duelo tenía que hacerse al más puro estilo anglo. Por lo tanto necesitaban un padrino, que es el que lleva las armas y el que pone, es como el juez de la situación. Y ese es el papá, el padre de mi profesor. No voy a dar los nombres para no involucrar a nadie, porque la historia por sí misma ya es suficiente. Se van a duelo. Se citan un día, ahí en una noche, probablemente. Hacen todas las ceremonias que suelen hacer ellos. Caminan los pasos que hay que caminar. Ambos se apuntan. Fuego. ¡Pum! ¡Pam! Palazos cruzados. Balas cruzadas. Allende en el suelo con sangre en la cara. La cara con sangre en la cara. Se acercan a mirarlo y resulta que la bala que Rettig le disparó a Allende le rasguñó la oreja.
Y en el suelo, Rettig le dice a Allende, estando en el suelo, le dice, voy a quitar la palabra, una típica palabra ofensiva que se ocupa aquí en Chile, pero que la ocupan para decir todos, pero yo no la voy a decir. No te maté, tanta, no te maté porque tú vas a ser el próximo presidente. Le dice, tú vas a ser el próximo presidente de Chile, por eso no te maté. Ellos, en síntesis, ya sabían lo que venía. Eso es un ejemplo, un pequeño ejemplo, entre muchos. Hay muchos ejemplos que ustedes podrían recolectar alrededor del mundo de cómo funciona la supuesta democracia. Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, si la democracia es tan mala y es una ficción, es todo mentira, ¿por qué se sigue usando o qué podemos hacer? De partida hay un error en poner en que la política hace a las personas poner fe en otros seres humanos, como que ellos van a salvar el mundo, como que ellos van a arreglar sus vidas, ellos los van a sacar de la pobreza, ellos los van a llevar a una vida mejor, a una vida más feliz. Eso no se hace. Revisen el Evangelio y vean qué dice al respecto del que pone su fe en otro hombre. Además, los partidos políticos y todos estos grupos democráticos venden la idea de que paraíso en la tierra. Ellos son los que van a armar el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Siempre están vendiendo campañas donde todo va a ser mejor. Siempre están prometiendo cosas. Que ellos van a solucionar los problemas. Ellos van a arreglarlo todo. Cuando son los problemas, ellos son los causantes. No son los que arreglan nada. De hecho, perpetúan los problemas para poder tener trabajo. Entonces es una situación bastante delicada. Porque están haciendo justamente todo lo que no hay que hacer, lo están haciendo. Funciona haciendo lo que no hay que hacer, así funciona la democracia. Funciona de una manera completamente anticristiana y específicamente anticatólica. Porque a los gobiernos y a los grupos de poder mundial actualmente no les molesta ninguna religión que sea inmanentista, por decirlo así, naturalista. No les molestan las cosas pachamámicas, no les molestan los cultos a la tierra, los cultos al agua, los cultos a cualquier cosa. No, eso no les molesta. De hecho, lo fomentan. A través del indigenismo fomentan que, que tratan incluso de que se recuperen prácticas que son completamente abyectas espiritualmente y eso no les molesta. Eso ellos lo favorecen. A través de distintas formas de promover los cultos. De nuevo, revise los libros de sus hijos. A ver si mencionan a Cristo o a nuestra Madre Virgen por siempre, pero fácilmente van a encontrar que sí mencionan cualquier otra deidad
falsa ídolo de cualquier culto, secta alrededor del mundo, la mencionan y pueden dar hasta gastarse páginas enteras hablando de cualquier secta, pero de Cristo, de la Iglesia Católica o de nuestra Madre María Virgen, nada, nada. O si es que lo mencionan es para decir algo malo. Porque en el fondo han ido creando la ilusión de que las personas, siempre suelen decir, es que las personas ya no creen ya no creen en Dios porque eso era una superstición y ahora las personas son más racionales y creen en la ciencia, bla, 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 bla. Mentira. Las personas lo único que han hecho es salirse de la Iglesia Católica e irse a sectas, pero siguen con el alma sedienta de Dios. El ser humano no puede dejar de ser espiritual porque tiene alma. Y el alma no se queda tranquila. Y va a empezar a buscar donde sea. Las personas no han dejado en ningún momento de buscar a Dios. Lo que pasa es que le han cambiado lo que tienen delante. Y delante les quitaron el crucifijo, les quitaron a nuestro Señor Jesucristo y les van poniendo otras cosas. Mencionamos los cultos, mencionamos todo el bombardeo que se hizo desde la India desde los años 60, donde se utilizaron incluso a los Beatles, que eran la banda más famosa del mundo, para promover los cultos hindú. Y sabemos que en la India funcionan estos personajes que practican estas religiones con castas que están paradas sobre millones y millones y millones de personas que ellos llaman los invisibles o los intocables, que merecen ser castigados y oprimidos y no hay que darles ninguna ayuda y dejarlos morir. Y eso funciona hasta el día de hoy. Y las personas en el mundo nuestro, occidental, católico, originalmente católico, hoy en día, en el mundo democrático, se ven más fascinadas por los cultos hindú que por su propia Santa Iglesia Católica. Verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Y que la iglesia tenga problemas y que hayan curas que han sido malos y todo eso, eso es obvio, porque son seres humanos. Y eso pasa en todas partes, y no es que lo esté justificando. Si algún sacerdote se portó mal, cometió algún crimen, tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado, obviamente, como cualquier ser humano. Pero eso no quita que la Santa Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo y es santa, porque tiene Paráclito, porque tiene Espíritu Santo. Ya lo decía San Pablo, somos nosotros los que llevamos un tesoro en ánforas de barro. Llevamos y transmitimos a través de la tradición un precioso regalo, una herencia preciosa que es la salvación del alma, pero el ser humano falla constantemente. Pero la transmisión se hace y ha permitido que muchas personas alcancen la santidad y se hayan desarrollado tanto intelectualmente como espiritualmente y se hayan destacado en muchos, muchos aspectos, no solo
de este mundo, sino que trascendentemente. Pero en este mundo que vivimos hoy, cualquier otra cosa les resulta más atractiva a las personas. ¿Por qué? Porque les han diseñado la forma de pensar o de no pensar a través de los medios que tienen para hacerlo. Es impresionante, pero es cierto. Entonces, ¿cuál es el problema con la democracia? Que es una farsa. Y que por ser una farsa genera un telón que les permite al poder ocultar el movimiento que hacen. Porque como el ser humano no es ateo, aunque se diga ateo, no lo es, eso es falso, porque tiene alma y el alma busca a Dios. La persona puede auto programarse, autofingirse, decir que es ateo, pero en realidad no lo es. Resulta que los gobiernos y todos los que se dicen laicos y todo eso que hablan de la separación de la iglesia y el Estado y que el Estado tiene que ser laico y la educación laica y todo eso es una farsa. En vez de laico, digan pagana. Es una educación pagana. Es un gobierno pagano. Lo único que hacen es promover el paganismo. Y si no, revisen cuáles son sus ideales y qué cosas son las que les gustan, qué cosas son las que fomentan y cuáles son las que combaten. ¿Cuáles son las que permiten? ¿Por qué permiten que exista el narcotráfico? ¿Por qué permiten que exista lo que, cosas como lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo? Esas cosas las permiten, pero no permiten que las personas tengan educación para su alma, para que no puedan salvarse. Las llenan con basura de soberbia, de orgullo. Tú puedes, el mundo es para ti. Hoy vive hoy como si fuera el último día. Tú eres el dueño del mundo, haz lo que quieras, sé feliz. Ta, 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 ta. Esas son ideas luciferinas. ¿Cuántas personas han destruido su familia por seguir ese tipo de pensamiento que no es pensamiento? Son impulsos. Esas son las ideas que fomentan. Y es lo que vemos. ¿Y cómo sabemos que son las que fomentan? Es cosa de encender la televisión, es cosa de ver las redes sociales. Uno puede decir, una persona puede objetar y decir, pero si eso no lo está, eso no viene del gobierno. No, no viene, no lo hizo el ministerio, pero sí que lo permite. Eso no les molesta. Eso es lo que hay que hacer. Llenar a los niños con juegos de video y dejarlos atrapados en su mente con violencia, mutilación de cuerpos, corte de brazos, piernas, cabeza, etcétera, destrucción, todo lo que tenga que ver con algo negativo. A los jóvenes y adultos los bombardean con pornografía, a las mujeres las llenan de vanidad. Para todos hay algo que los seduzca.
y los haga caer y pisar en el campo donde ellos quieren que estén. Y las personas, por sentirse justicieras, tratan de agarrar una bandera de izquierda, de derecha, de lo que sea, y empiezan a luchar unos contra otros, lo cual no tiene ningún sentido porque eso es ser hooligan, es ser como una barra brava, como de un equipo de fútbol. Al final no tiene sentido si todo es lo mismo. Es cosa de ver las familias de los políticos. Izquierda y derecha son todos primos, son hermanos, son tíos, se visitan, hacen fiestas juntos. En la televisión discuten, rasgan camisas, rasgan vestiduras por, no, es que tú, las ideas, que no, que el pueblo, que bla, 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 bla. Y después en el fin de semana están en la casa del otro, ahí haciendo un asado o celebrando el matrimonio de sus hijos y ambos son de partidos completamente opuestos. Son una aristocracia que está comprada desde el mundo ateo protestante y funcionan para ellos. Lo mismo las universidades. Todo tiene que ser con abstract, en inglés, con un paper, en el formato que ellos piden, en un lenguaje que sea así, y las personas que no tienen un magíster, doctorado en algún país eh, ateo protestante gringo, no, no va a llegar a un alto cargo. Los altos cargos están para los que realmente besan los pies del ídolo. Eso es la democracia. ¿Y qué es lo que hay entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sencillamente hacer lo que Cristo nos dijo. Tenemos un libro que es santo, que es sagrado. Hoy en día lo tratan como si fuese cualquier cosa. Lo rayan, lo cuestionan, le cambian partes, lo mutilan. Y en nuestro libro sagrado, obviamente estoy hablando de la Biblia, de los santos evangelios, las epístolas paulinas, todo lo que implica. Todo está muy claro, muy claro. Si usted toma la Vulgata latina, le recomiendo que sea la del Padre Chivo, está hecha por el 1800, una traducción directa desde el latín al español, en un español exquisitamente tradicional, y léala, léala. Se va a sorprender. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién gobierna? Pero recuerden que cuando nuestro Señor en el cenáculo se despedía de los apóstoles, porque sabía que esa noche lo iban a tomar, y Él les avisa que Él va a volver al Padre, les dice que no los dejará solos, que les dejará un paráclito, les dejará el Espíritu Santo guiando como abogado a la Santa Iglesia que Él ya había que formó en la roca de San Pedro, y que luego cargó de Espíritu Santo tanto a los sacerdotes apostólicos que formó con la fracción enseñándoles el misterio de la fracción del pan, como el día de Pentecostés. Les, una de las cosas que les dice es que va a quedar, dice, viene el príncipe del mundo.
¿Y quién es el príncipe del mundo? El malo. Dice, y viene, y eso va a permitir que se note que yo hago la voluntad del Padre. Él deja claro que el mundo va a quedar, van a haber dos caminos, por decirlo así. Va a estar su camino, que es de luz, que es de vida, o seguir el del príncipe del mundo, donde está todo lo mundano. Y eso no quiere decir que las cosas materiales, ni en los cuerpos, ni lo material sea malo. Nosotros tenemos, porque la creación es buena, la naturaleza es buena, todo lo creado por Dios es bueno, Él mismo lo dijo cada día y vio que era bueno. Y cuando creó todo, terminó, dijo que era muy bueno. Y nosotros tenemos que resolver nuestros temas materiales, alimentarnos, educarnos, ayudar a los hijos, a los padres, porque somos seres vivos, pero somos seres vivos que tienen alma, un alma especial, que se llama alma intelectiva, que tiene la capacidad de reflejar, de hacer reflexión, y eso le permite tener imagen y semejanza, y tener una tendencia a buscar a su creador, a buscar a Dios. Por eso nos gusta el bien, nos gusta la verdad, nos gusta la belleza. Naturalmente nos gusta. ¿Por qué? Porque se parecen en algo a nuestro creador. El Rey de Reyes gobierna desde más alto, desde el cielo, y su Santa Iglesia es como la embajadora del cielo. Es parte del reino del cielo, porque Él es el Rey de Reyes. Y mientras los seres humanos, mientras los hombres no se sometan, no se dirijan y eleven sus corazones hacia el Rey de Reyes, la cosa no está bien. Y la democracia no es eso. Si por lo menos, podríamos decirlo así, si por lo menos los gobiernos estuviesen apuntando en la dirección correcta, es decir, hacia el verdadero rey, podríamos tener una monarquía justa, que fuese fuerte, que diera seguridad, que fuese piadosa, caritativa, y a la vez mantuviese ese orden y seguridad que implica la fuerza. Y eso genera una vida digna, incluso en términos de cómo vivir el tiempo, porque el sistema que tenemos hoy en día, democrático, no nos deja tiempo.
Y si a las personas les quitan el tiempo, le están quitando la vida. Y si una cultura vive en base a no tener tiempo, eso se parece mucho a aquella pintura de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Así es que, hermanos, no crean en la política. No pierdan el tiempo en eso. Aprendan a cantar, a orar, aprendan oficios, labores que sean dignas, que sean bellas, que produzcan luz, que produzcan conocimiento, que eleven el alma. ¿Cómo se construyeron las catedrales? A través de gremios, de los gremios de los pueblos. Los artesanos, artistas, ingenieros que habían de la época trabajaban para que su pueblo tuviese una hermosa catedral donde poder celebrar la Santa Misa, que es el sacrificio incruento, para que ahí pudiese llegar el cuerpo de Cristo en presencia real y todos rendirle homenaje y alabanza al Rey de Reyes. Ante el Rey de Reyes, toda rodilla se dobla. Así es que de momento, eso, hermanos. Ustedes saben que cualquier consulta u opinión, comentario, es bien recibido. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.